Bueno, continuamos con la introducción a las señales eléctricas. Veremos qué es la electricidad, que es una forma de energía, como ya bien vimos, que es fácil de generar, es fácil de convertir en otros tipos de energía, es fácil de transportar en grandes cantidades y es fácil de conducir en pequeñas cantidades y a gran velocidad y precisión. Esas son como parte de las características que tenemos que tener bien presentes, que también me justifican el por qué la energía es el mejor tipo de recurso a utilizar para poder llevar a cabo nuestros proyectos. La electricidad puede ser utilizada en muchas aplicaciones. Es ideal para aplicaciones de potencia, como lo pueden ser motores, calefactores. También es ideal para manejo de señales e información, porque si nosotros mandamos pequeñas cantidades de energía a nivel de señales, es decir, no tienen que ser eh, valores elevados, sino que pueden ser pequeños pulsos de electricidad. Un pulso se va a venir a reflejar como un 1, que significa que pasa corriente. Y si hay ausencia de ese pulso, eso se va a traducir como un 0. Y pues los procesadores ya entienden esa información. De esa forma, la electricidad, además de poder encender un bombillo a través de la fuerza bruta de los electrones que están pasando a través de un circuito, también esos mismos electrones a unidades o a pequeñísimas cantidades, a milésimas o a millonésimas, yo puedo enviar esta información ya antes dicha. También existe la electricidad estática y la electricidad dinámica, pero acá vamos a hablar de la dinámica principalmente. ¿De qué está hecha la electricidad? La electricidad dinámica es el flujo de carga eléctrica a través de un elemento o material. Los portadores de carga eléctrica son los electrones. Los electrones se mueven en respuesta a un campo eléctrico. Entonces, nosotros sabemos que a partir de los electrones, que los electrones tienen una carga eléctrica negativa, estos van a llevar, digamos, esa energía a través de un conductor, y aquí lo podríamos ver de la siguiente forma, que se mueven de positivo a negativo. En realidad, los electrones se mueven de negativo a positivo, ya que ellos están cargados eléctricamente de forma negativa. Para entender eso necesitamos saber la ley de las cargas eléctricas, en donde cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. Es por eso que los electrones, al ser negativos, siempre buscarán la diferencia de potencial, en este caso positiva. En la siguiente imagen vemos cómo los electrones alrededor de la órbita de un átomo de cobre siempre buscarán la diferencia de potencial de negativo a positivo. Esto es porque una fuente de voltaje eléctrica como una batería o una pila genera los dos tipos de carga. Por un lado, entrega electrones y por otro lado los recibe a través de una carga positiva. Sin embargo, a la hora de explicar la electricidad es más fácil decir que se mueve de más a menos por analogía, pero por cuestiones de enseñanza, de metodología de enseñanza, es mejor explicarlo que se mueve de positivo a negativo, aunque sabemos que su naturaleza es negativa. A medida que los electrones avancen por su camino, van perdiendo esa energía. Si son millones y millones de electrones que se están moviendo a través de un cable, pues ellos van a generar calor. Es porque hay una saturación de electrones y dependiendo la fuerza o la intensidad con lo que estos electrones sean enviados, pues van a generar calor. Y ese calor es el que se aprovecha, el que el ser humano aprovecha, por ejemplo, en un bombillo eléctrico. Y también, pues, ya mencionamos que a través de ese paso de esos electrones es que nosotros guardamos esa información a través del almacenamiento de esos bits y ese procesamiento de la información a través de la programación. Existen cargas positivas y negativas. La electricidad se produce por el movimiento de cargas negativas. Pero el movimiento de cargas negativas en una dirección tiene el mismo efecto que el movimiento de cargas positivas en la otra dirección.
Por convención se asume que la electricidad se produce por supuestas cargas positivas que se mueven en la dirección contraria a la dirección del movimiento de los electrones. Tomemos una analogía sencilla. El agua en el lecho de un río. Bueno, acá es para que ustedes conozcan, ¿verdad? Sepamos bien que la electricidad está formada en su naturaleza por electrones, pero que estos electrones en el paso o en su circuito se van a encontrar con ciertos aspectos que forman parte de él o que se va a encontrar en el camino. Estos electrones van a poseer, aparte de que son pues partículas cargadas negativamente, aparte de eso van a tener una intensidad. Y también en el paso en un circuito eléctrico, a través de un cable, van a encontrar algo que se le llama la resistencia. Y pues con estos tres elementos nosotros podemos saber cómo se comporta la electricidad en un circuito eléctrico, porque inevitablemente va a tener que interactuar con estos tres elementos. Y la forma más fácil de que ustedes comprendan cómo es esto en un circuito electrónico es con la analogía del agua en el lecho de un río. El agua en el punto más elevado al punto más bajo se va a mover con mayor velocidad. En el punto más elevado se va a mover con mayor velocidad. Si es el agua que está bajando de una montaña y si sale digamos, de un nacimiento en la parte alta, va a salir con mucha más fuerza que cuando vaya al punto más bajo de la montaña, que se va a mover con menos fuerza. Y acá tenemos que mientras más alto, más energía potencial va a producir, pero cercano a donde sale el agua. Y es capaz de desarrollar más trabajo útil entre más alto o entre más elevado sea esa montaña. ¿Y esto cómo lo podemos comparar o explicar ya de forma técnica? Que la electricidad se mueve desde un punto de mayor voltaje a un punto de menor voltaje, que es de positivo a negativo. A más alto potencial o voltaje, más energía tiene y es capaz de desarrollar más trabajo útil. Y aquí vemos la comparación que mencionamos que entre más elevado se encuentra este lecho de un río, va a venir con más fuerza, pero acá va a venir con menos fuerza. ¿Quién le va a quitar esa fuerza? Va a ser la resistencia. Y la resistencia son esas piedrecitas, la arena o cualquier otro obstáculo que se encuentre en su camino, que es el que va a hacer que se disminuya. Y también la distancia es otro factor. Acá lo vemos también, ¿verdad? Que la electricidad en este punto va a ser una electricidad alta, elevada, en este punto igual, pero acá hemos puesto un bombillo que le va a quitar mucha fuerza, mucho potencial, y ya acá pues eso va a disminuir, el voltaje va a disminuir. Pero cuando llegue a la batería, ese potencial, esa diferencia de potencial, que aquí podrían ser 5 voltios, aquí van a ser 3 voltios, pero luego eso se va a volver a elevar y así, ¿verdad? Hasta que se agote ese circuito o la carga de la batería. Y pues eso va a funcionar, se explica también con este ejemplo del agua en el lecho de un río, pero mi resistencia en este caso sería el foco, porque el foco posee una especie de filamento que está diseñado para calentarse al rojo vivo y que esto produzca energía, y es de donde el ser humano ahí utiliza de forma indirecta el paso de esos electrones. Y pues como mencionaba anteriormente, dentro de todo esto, la naturaleza de la electricidad, nosotros vamos a mencionar estos tres elementos principales, que son el voltaje como número 1. Número 2, vamos a tener la corriente. Y 3, vamos a tener la resistencia.
Entonces, ¿qué es el voltaje? El voltaje va a ser la diferencia de potencial que tiene la corriente en un circuito eléctrico. Es decir, es como la energía que tiene los electrones, que ya mencionamos que la energía es más elevada, es más alta en la parte alta de un río. Eso le llamamos el voltaje. Es la fuerza con la que fluye la corriente. Entonces, ¿la corriente qué son? La corriente son los electrones. Y los electrones se interactúan con el voltaje, la cual le podríamos llamar que es la energía de esos electrones. Es lo que hace que se mueva con más fuerza o no en el punto más alto cercano al positivo. Y luego la resistencia, que ya dijimos que son las, dentro de física, vendrían a ser los ohmios. Y es lo que, lo que se opone al paso libre de esos electrones en un circuito eléctrico.